Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor: Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados. De modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísima Iglesia del Señor, esposa muy amada de Jesucristo, queridos sacerdotes concelebrantes, pueblo santo de Dios, hermanos y amigos. En una escena que todos recordamos del Evangelio de la infancia, cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel, acerca de la cual le había dicho el ángel que estaba ya embarazada de 6 meses. Cuando llega la Virgen, Isabel le saluda y le dice: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Hay
casi ahí un resumen del Evangelio, que luego se desarrolla en este Evangelio de hoy, que contiene también el corazón del Evangelio. Dichosa tú que has creído. Hay una dicha en creer. Pero para nosotros, acostumbrados al uso del vocabulario cristiano de tanto tiempo y de tanto usarlo, como las palabras humanas se desgastan, creer significa a veces tener unas creencias, no significa más que eso. Y en eso no hay ninguna dicha particular. Y cuando la fe para nosotros es eso, pues efectivamente no experimentamos esa dicha. La fe es confiar la vida a Cristo. Y en ese confiar la vida a Cristo, que ha vencido al mal y a la muerte en su misterio pascual, en su resurrección, como primicia nuestra, como aquel que abre un camino, como aquel que abre una brecha en un muro para poder entrar en la ciudad, como aquel que, en este caso, que nos ha abierto el cielo, que nos ha abierto la vida de Dios para nosotros. Y es engancharse a Él, colgarse de Él, poner nuestra vida en sus manos. Saber que si Él está con nosotros, que merezcamos tenerte siempre con nosotros, como pedíamos en la oración. Si Él está con nosotros, no hay nada que temer, nada. ¿Quién nos va a apartar del amor de Cristo? La espada, la muerte, la enfermedad, la peste, la persecución, nada. Nada puede apartarnos, no de nuestro amor por Cristo, sino del amor de Cristo por nosotros. Todo lo poseo en aquel que me ha amado. Y ese confiar la vida en Cristo, que es en lo que consiste el cristianismo, sí que tiene una dicha incomparable con ninguna de las dichas de este mundo. En las lecturas de hoy se comparaba al árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón, aunque haya sequía no se agosta, tiene siempre una veta de agua de la que se alimenta y florece y da fruto. Esa es la vida humana cuando se apoya en Cristo, y uno no puede sino dar gracias por ello, un día, otro día, todos los días de nuestra vida. Y entonces sí se experimenta esa dicha. Entonces sí se experimenta también la verdad de maldito el hombre que confía en otro hombre, decía la primera lectura, que ponemos nuestra esperanza en lo que los hombres podemos hacer. Luego hablaba de confiar en la carne, pero la carne ahí se refiere, pues eso, a las obras humanas, las posibilidades humanas, el que nosotros podemos construir nuestra felicidad, darnos a nosotros mismos la dicha. A poquito que usemos nuestra inteligencia, nos damos cuenta que nosotros no nos podemos dar a nosotros mismos más que una dicha falsa, una dicha enferma de cáncer, de un cáncer incurable, una dicha en la que tenemos que disimularnos cosas a nosotros mismos, o tenemos que disimularlas a los demás, o tenemos que tratar de disimulárselas a Dios, ¿no? La dicha verdadera, la dicha profunda que nace de la presencia del Señor, no nace de nuestras fuerzas. La maldición, el hombre que confía en otro hombre, el hombre que confía en la carne, que confía en sus fuerzas, en sus posibilidades, no es maldito porque Dios le maldiga. Es maldito porque está condenado a vivir en la desesperación, en el cinismo, en esa falta de alegría profunda, verdadera, que solo nace de Dios. Mis queridos hermanos,
Otra consecuencia de esa expresión de la fe y las bienaventuranzas comienzan: dichosos los que... Luego me centro un poquito en quiénes son los dichosos, pero son los hombres, dichosos los hombres. Ese es el Evangelio. El Evangelio es una proclamación de una noticia nueva, de una alegría, de un motivo de alegría. ¿Por qué? Pues porque el reino de Dios está en medio de nosotros, porque Cristo ha venido. Eso tiene una consecuencia inmediata de la que muy pocas veces yo mismo y nosotros nos damos cuenta. El Evangelio no se comunica con discursos, se comunica con el testimonio, y el testimonio no de una vida moral muy difícil, muy ascética, muy sacrificada, sino con un testimonio de alegría, de una alegría que no se puede falsificar. Si fuéramos conscientes de esto, pediríamos al Señor la experiencia de tenerle con nosotros de tal manera que nuestra alegría sea desbordante, que nuestra alegría de verdad hable de que conocer a Jesucristo es una buena noticia, que seamos difusores de esa alegría que nace de la experiencia de ser amado y de cómo uno comprende a la luz de ese amor el bien que hay en amar a los demás, amigos y enemigos, personas más fáciles, personas más difíciles, personas con las que me es más fácil comprenderme, personas con las que me es menos fácil entenderme, o que chocan más los temperamentos o lo que sea. Que nuestro amor, cuando recibimos un amor de Cristo, como ese amor es infinito y sin límites, en el corazón brota un deseo de amar. Y ese deseo de amar y esa capacidad de amar brota en primer lugar la alegría. Yo recuerdo, y lo he citado muchas veces aquí mismo en la catedral, haber oído a un sacerdote que está iniciando su proceso de beatificación. Es decir, el primer fruto de haber encontrado a Jesucristo es el gusto por la vida. Es decir, la vida se hace bella. Uno puede gozarla, disfrutarla, porque vive en la acción de gracias, porque en Jesucristo lo tiene todo. Si Jesucristo es solo una creencia, si Jesucristo es solo una raíz de unos valores morales o de unas cosas así, o una ocasión para pedirle que me ayude a sacar bien los exámenes a pesar de que no he estudiado demasiado, o cosas de ese tipo, que me dé la salud, pues no. Pero cuando uno encuentra el amor de Jesucristo, cuando uno encuentra a Jesucristo como clave, veréis, como un amor invencible, clave del sentido de mi vida. Y no porque yo sea bueno, no porque yo haya hecho cosas que merezcan ese amor, sino me lo encuentro gratuitamente, entonces brota una alegría pura en el fondo del corazón. Y decía el Papa Francisco en una ocasión que a una persona que hubiera vivido siempre contenta no había que hacerle proceso de beatificación, se la podía beatificar inmediatamente. Por lo mismo, porque sin Cristo, cuando confiamos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestros proyectos, en nuestros planes, pues somos como la caña en el desierto, somos paja, como la hierba del campo. No. Cuando confiamos en el Señor, somos el árbol plantado al borde de la acequia. La experiencia, ser cristiano consiste en una experiencia de amor, en una experiencia de que somos amados con un amor inimaginable, inconcebible. Me faltan las palabras y me falta tal vez también la pasión por comunicároslo, pero quisiera comunicaros ese amor, porque es la única manera de evangelizar y es la única manera de que nuestro corazón cambie y se haga capaz de amar a los demás. Hoy celebra la Iglesia el Día de Manos Unidas, la campaña contra el hambre, y el Evangelio de hoy decía: dichosos los pobres, dichosos los que lloran. Eso no son elogios de Jesús. Por ejemplo, pensad en el dichosos los que lloran, no quiere decir
Ya está, ala, seguid llorando, que no. Dice, anuncia a un mundo que llora, a un mundo que es pobre, a un mundo que vive lleno de miserias, que hay la posibilidad de una dicha, que hay la posibilidad de una alegría. Y esa posibilidad de la alegría y de la dicha está vinculada a su persona y a la experiencia de acoger su persona en nuestra vida. Y esa acogida nos hace capaz de amar a los hombres, de desear que también ellos puedan sentirse acogidos. De nada sirve dar una limosna si nuestro corazón está frío y seco y árido. Lo que el Señor quiere es que nuestro corazón esté verdaderamente abierto a las necesidades de todo tipo que los hombres tienen, a los llantos de todo tipo que los hombres lloran. Vivimos en un hospital de campaña. Cuánto dolor hay a nuestro lado, cuánta pobreza hay a nuestro lado. Una pobreza tan grande, perdonadme que a veces se cree que consiste solo en la falta de dinero. Y yo recuerdo siempre una frase que oí a alguno de mis profesores en el seminario, y era un hombre tan pobre, que no tenía más que dinero. Dios mío, el Evangelio cambia las categorías del mundo, nos pone el mundo al revés. Nosotros pensamos que la felicidad consiste en tener dinero, pensamos que la felicidad consiste en el estatus social, pensamos que la felicidad consiste en disponer de toda clase de medios a nuestra disposición en el mundo de hoy. Y si es posible el último modelo, mejor que el penúltimo. El Evangelio le da la vuelta. Dichosos vosotros pobres, mas ay de vosotros ricos. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lloraréis. Cuando reímos simplemente por la satisfacción o el placer del que nos dan los bienes de este mundo, no reímos de verdad. Acoger a Cristo, acoger el amor de Cristo hace que la vida tenga sentido, hace que el amor tenga sentido, hace que la risa tenga sentido, hace que el cantar y el bailar puedan tener sentido y ser algo bello que acogemos en nuestra vida y que deseamos comunicar a los demás. La mayor parte de los bailes tradicionales europeos han nacido en las plazas que había delante de las parroquias. Y es normal. Si es que la experiencia del encuentro con Cristo produce un pueblo alegre, un pueblo, y fracasamos o nos sentimos que la evangelización en este mundo es algo tan difícil porque no caemos en la cuenta que lo único que tenemos que comunicar al mundo es la alegría de haber encontrado a Jesucristo. Y solo se puede hacer mediante el testimonio. Yo lo estoy haciendo ahora en forma de discurso, pero porque pienso que vosotros lo habéis encontrado y deseo que sean vuestras vidas como la mía, que lleve por el mundo esta alegría que se refleja en la mirada, se refleja en una mirada clara, transparente, que no tiene miedo ni siquiera al mal del otro, ni siquiera a la torpeza o a la miseria o a la incapacidad del otro, que no tiene miedo a nada porque lo tiene todo en Cristo. Si el Señor nos concediera este don, veríais lo fácil que era evangelizar, lo fácil que era comunicar, si es que la alegría se difunde sola. No hace falta organizarla, no hace falta pensar unos ratitos para mostrar que estamos contentos, no. Se vive y se vive y se vive contento y se comunica hasta casi sin querer. Sed generosos en la colecta de hoy, pero no lo seáis por obligación, no lo seáis por mis palabras. Sed generosos como una forma de súplica. Señor, que podamos encontrar tu amor, de tal manera que nos demos cuenta que todo en la vida, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, también nuestras cualidades, también nuestros bienes, son todo regalo y gracia tuya, y que así vayamos aprendiendo a hacer de nuestra vida un regalo que comunique nuestra felicidad y que pueda hacer felices a los que tenemos cerca o a los que tenemos lejos, porque hoy tenemos a todos cerca.
o sabemos de personas de lejos que lo están pasando muy mal, ¿no? O que no tienen alegría o que no tienen esperanza. Concédenos, Señor, ese don. Tú que te vuelves a dar a nosotros, haz de nuestras vidas un don para nuestros hermanos. Y que podamos decir, dichosos, dichosa la humanidad. Y si nos persiguen por ello, pues dichosos vosotros, dice el Señor, cuando os persigan, que también persiguieron a los profetas y a Él hasta la muerte. Dichosos vosotros. Esa dicha no nos la puede arrebatar nadie. En pocas semanas vamos a beatificar aquí a unos mártires de la persecución religiosa en España en los primeros días y vinculada con el comienzo de la guerra civil y que dieron su vida por Jesucristo. Ellos son el testimonio más claro de que la gracia de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo vale más que la vida. No solo que las cosas de la vida y que todas las cosas de la vida, sino más que la vida. Y nos recuerdan cuál es el bien del que ellos ya disfrutan y que nosotros le pedimos al Señor poder compartir un día con ellos en el reino de los cielos. Pero empezar ya aquí, porque el amor de Jesús lo tenemos ya aquí, el amor de Dios lo tenemos ya aquí. Se lo pedimos al Señor juntos y le damos gracias por ser hijos de un pueblo de santos, de un pueblo de mártires, de un pueblo que ha experimentado el amor de Dios y que no tiene miedo a vivir de ese amor, cueste lo que cueste. Porque sin ese amor no habría alegría. Y con ese amor, aunque uno pierda la vida, lo gana todo. Esta vida y la otra. Que así sea para cada uno de nosotros. Veréis, siento distraeros un momento en la acción de gracias. Pero tengo la conciencia de que en la homilía me he centrado tanto en la dicha, que me parece que es uno de los bienes más escasos de nuestro mundo, sobre todo del mundo desarrollado, del mundo rico. Y en las condiciones de esa dicha verdadera, que apenas he hablado de Manos Unidas, de la campaña contra el hambre, de la situación en la que estamos en este mundo. Y aunque sea brevísimamente, yo quiero deciros, la economía, la vida, la concepción de la economía y de la política que tenemos en nuestras sociedades modernas, prácticamente en el mundo entero, necesita la guerra. Necesita una guerra cada 20 años en un sitio u otro del mundo. ¿Sabéis por qué? Pues porque la maquinaria de guerra es una de las industrias más potentes que mueven la economía más que nada. Y entonces constantemente tienen que estarse renovando. ¿Y cómo se renueva las armas? Usándolas, gastándolas. ¿Que eso cuesta millones de vidas? Pues cuesta millones de vidas. Pero ya a lo largo del siglo XX la vida humana perdió todo valor, realmente. Solo quedó en la retórica de ciertos discursos políticos, en algunos de ellos no solo retórica, sino con buena intención, sin duda ninguna, y también en nuestro lenguaje cristiano, de algún modo. Pero el mundo moderno, tal como está organizado, necesita la guerra. Y su política no es separable de su economía. Y la economía del mundo moderno es una economía de la escasez, que fomenta la pobreza, y que fomenta la pobreza extrema, parece que fomenta la riqueza, pero es una política que está basada en que los bienes son escasos y que hay que luchar por ellos y que hay que asegurarlos, por lo menos para algunos, aunque muchos no los tengan. Eso es, diríamos, está en los antípodas de la concepción de la vida política y de la vida económica cristiana, porque la vida económica cristiana concibe la vida humana como la participación en un hogar, es el hogar de los hijos de Dios, donde todos estamos llamados a ayudarnos unos a otros, no a pelearnos por unos bienes que son escasos, que solo son al final para unos pocos, ¿no? Por eso la política capitalista genera constantemente marginados, barrios marginales, genera pobreza. No puedo detenerme aquí a mostrarlo con suficiente detenimiento,
Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, por supuesto, ayudar en lo que podemos a las pobrezas que nos llegan. Y este día de hoy es un día especialmente adecuado para ayudar a eso. Pero al mismo tiempo, ser instrumentos de un modo de concebir la vida diferente. Y ahí entra lo que ya os decía antes, que no os voy a repetir. Esa concepción de la vida diferente, de que la vida es un regalo. Y la vida es para coger ese regalo y para convertirlo a su vez en regalo para los demás. Eso ya lo habéis oído antes, no os lo voy a repetir. Pero es así, es el único remedio que tiene la situación de nuestro mundo. Y cuando digo el único, creo que sé lo que digo. Vamos a hacer la oración final y a pedirle una vez más al Señor, que ahora lo tenemos con nosotros, que haga fructificar esa vida nueva en nuestros corazones y que cooperemos en lo más posible a esa vida nueva en nuestros